En él quise responder la pregunta: ¿qué es el derecho? Bueno, para profundizar en el tema, me gustaría decir que el derecho en sí es un término ambiguo e impreciso. Esto quiere decir que no tiene solo un significado, sino más de uno. Pero el más común es el conjunto de normas jurídicas que opera en la sociedad del hombre. Bueno, para seguir, me gustaría decir que el término proviene del latín. Este es directus, que significa lo dirigido. Bueno, el término en sí tiene dos significados, en objetivo y subjetivo. El término objetivo es el orden jurídico e institucional en el que el hombre se rige en sociedad, y el número 2, el término subjetivo, es la manera en que el hombre cumple el deber. Para continuar, el término se basa en los tres poderes del Estado, pero en este se rige dos conjuntos. Por un lado tenemos la ley y por otro tenemos la justicia. La ley, por un lado, es del prohibir y permitir al hombre las acciones a través del monopolio. En cambio, el derecho en justicia se rige a través del monopolio, pero de la fuerza. Bueno, para continuar con el tema, este se divide en los tres poderes del Estado. Está el poder ejecutivo, que es el poder del gobierno y del presidente. En sí, el presidente debe cumplir con tres aspectos: ser mayor de 35 años, ser ciudadano chileno y tener una afable y siempre escuchar la voz del pueblo. El número 2 es el poder legislativo. El poder legislativo son el derecho de los ministros, senadores, diputados, el parlamento y en este caso el Congreso. El número 3 es el poder judicial, y este se basa en los tribunales de justicia, los jueces, los abogados y cualquier funcionario público en el ámbito jurídico. Para continuar, todo esto es a través de bajo las normas de las jurídicas en la sociedad. Estas son 4, que es la Constitución y los tratados internacionales, las leyes y los códigos, las ordenanzas y los reglamentos, y por último, las sentencias, los contratos y los actos administrativos. Esto quiere decir que bajo estas normas nos debemos regir en la sociedad. Para continuar, también encontramos las fuentes del derecho. Estas son 3. Las fuentes del derecho se dividen en 3 categorías, es decir, la fuente material, la fuente de producción y la fuente formal. La fuente material es todo lo que ha construido el hombre, desde edificios, utensilios, esculturas, mapas, entre otros. Luego tendríamos la fuente de producción. Estas son que van viajando y alterándose a través del tiempo, pero si continúan con el mismo objetivo. Por ejemplo, las costumbres, la doctrina, las leyes en sí que van transmitiéndose. Y por último, tenemos las fuentes formales, que son las oficiales y las que se publican a través del diario oficial, como los comunicados de prensa, o las manifestaciones, o las declaraciones, los derechos, los libros históricos, el Código de Procesamiento Civil, el Código Civil, el Código de Conducta, entre otros. Luego de eso, encontramos las ramas del derecho. Estas en sí son muchas y abarcan muchos aspectos, pero en sí hay algunas más importantes que otras. Por ejemplo, la número 1 tenemos el derecho penal. Es el derecho de los delitos y las sentencias que se emiten a través del comunicado del juez y al acusado. Después tendríamos el derecho público. Este es el del mismo sector que el privado, pero solo que tiene una pequeña diferencia en la forma de regirse. El derecho público abarca una multitud, en cambio el derecho privado abarca una o dos personas. Para seguir tenemos el derecho de familia. Este derecho en sí es a través de las sentencias y emitidas por un juez y se hace a través de abogados. Esto quiere decir que las familias rigen todo al aspecto a los niños. Por ejemplo, la patria potestad, quién debe cuidar, las sentencias, entre otros. Luego tenemos el derecho civil. El derecho civil en sí tiene otro diferente aspecto. El derecho civil abarca todo lo de la vida cotidiana. Luego tenemos el derecho comercial. El derecho comercial o derecho mercantil, esto se abarca en las empresas mágicamente, pero también podemos hacerlo a través del país, como por ejemplo, compras algo y vendes algo. Por último, tenemos el derecho laboral.
este es el término que se ocupa para el trabajo y este es el que todos usamos alguna vez en la vida, ya que debemos conocer nuestros derechos para así manejar una buena convivencia entre contratador y contratado. Por último, para concluir, me gustaría decir que el término derecho es un término ambiguo, pero dadas las modernizaciones que ha tenido, no solamente se hace a través del papel, sino que lo podemos encontrar en las páginas judiciales, entre otras. Bueno, y en este trabajo nos pidieron pedir 3 cosas que aprendimos en esta materia. La número uno que yo aprendí es los aspectos kinésicos y proxémicos, es decir, los aspectos que uno debe tener al hablar. La número 2 que yo aprendí es los elementos del lenguaje, como por ejemplo la corrección, cohesión y correferencia. Y por último, también aprendí el lenguaje paraverbal y no verbal. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias, profesor y estudiantes. Hasta luego.